Entrevista de Sofía, toma uno. Pues básicamente nosotros nos dedicamos a buscar y a proponer actores y actrices para los personajes de una producción. Nuestro trabajo empieza en la preproducción, normalmente nos contratan las productoras para la búsqueda de estos personajes, normalmente te mandan un guión. Y bueno, yo siempre trabajo con mi socio, con Carlos Lázaro, y esta es nuestra manera de trabajar. Cada profesional del casting tiene su manera, ¿no? Entonces nosotros lo que hacemos es, siempre leemos un guión, tenemos un documento compartido y bueno, pues ya según vas leyendo, pues primero te van viniendo nombres a la cabeza, ¿no? Entonces tú vas a ir desglosando los personajes, vas poniendo los nombres que te van viniendo a la cabeza. Luego haces búsquedas por las webs de los representantes, que la figura del representante para nuestro trabajo es muy válida, te facilita un montón. Y bueno, luego es verdad que también te tienes que hacer un buen rastreo independientemente de tu base de datos mental, tanto por la base de datos que tengas de personas que no tienen representante, como aún así por todas las webs de los representantes, porque bueno, al final están en constante cambio, ¿no? Y están todo el rato con incorporaciones nuevas, profesionales actores, actrices que no conoces. Y bueno, al final se trata de buscar las mejores opciones, ¿no? Para esos personajes. Y una vez que los tenemos, pues nuestro trabajo es defender esas propuestas, todo lo que nos dejen, para que encontrar a la mejor propuesta. Claro, y lo discutís con el productor y el director ahí un poquillo, ¿no? A ver, esto tiene como varios eslabones, ¿no? O sea, nosotros normalmente, o sea, lo suyo es presentarlo al director o a la directora. Y lo que pasa es que luego muchas veces el productor o la productora o la cadena o la plataforma tienen la última palabra. Vamos, ¿quién pone el dinero? Entonces tú a veces sales de un casting, incluso con el director, que has estado haciendo con el director o con la directora del casting, bueno, sales emocionada, ya, va, pues jo, ya tenemos el elenco entero para este personaje, para este otro, esta actriz, tal. Y el director luego se va a presentarlo con la cadena, con los productores, con la plataforma, tal, y te lo cambian por completo, ¿no? O sea, porque al final tú propones, tú defiendes tus propuestas, obviamente, hasta donde puedes. Muchas veces funciona, y otras, pues no en todas las producciones tienes el mismo acceso, ¿no? La misma oportunidad de defender tus propuestas, pero sí a veces nos tenemos que pelear un poco para... Muchas veces son propuestas que tú conoces, ¿no? Desconocidas, que de repente en el otro lado no las conocen y tú estás intentando ahí pues ese voto de confianza que se les dé, o bueno, hay muchos casos, pero sí, no, básicamente nosotros esa búsqueda y esas propuestas. Luego también nos tenemos que ir mucho a teatros o a zonas, a sacar actores y actrices debajo de las piedras, ¿no? A veces con personajes un poco más complejos. Pero bueno, básicamente es eso. Mm. Muy bien. La asociación se llama Apdice, llevará, pues yo creo que esto se hizo en el 2019, o sea, es bastante reciente. No es el primer intento de crear una asociación de profesionales del casting en España, pero sí parece que es una de las que está tomando más fuerza, ¿no? Entonces, no, a mí no me resultó difícil porque lo que se hizo es que se pusieron en contacto con todos los profesionales del casting en España. Hubo unas primeras reuniones muy multitudinarias. De hecho, porque en Barcelona hay otra asociación también que ellos la tenían desde hace años y tal. Entonces, bueno, hicimos una apuesta en común. Tenías un requisito que creo que eran tenías que tener mínimo 2 créditos como directora de casting en televisión o en cine para poder entrar en la asociación. Y el resto, o sea, porque al final lo que se trata es de formar una asociación entre todos, ¿no? Para conseguir cierto tipo de cosas o conocernos entre todos y ayudarnos un poco en la profesión, como yo que sé, pues desde un actor que necesitas un poco más complejo, pero sabes que Venganita ha trabajado con él, entonces no ya nos vamos poniendo caras, nos preguntamos el tema por lo mejor salarial, ¿no? Dices, oye, que es que en esta producción me están ofreciendo este sueldo que es mísero, vamos a hacer fuerza para no cogerlo y a ver si conseguimos un poco entre todas y todos darle un poquito que no haya esa explotación en esta Claro. producción en concreto o, por ejemplo, una de las luchas que tenemos ahora mismo es que en la Academia de Cine reconozcan la dirección de casting dentro de, por ejemplo, en los premios Goya. No hay una candidatura a la mejor dirección de casting. Ya.
Habiendo, fíjate, muchos de los premios que se dan están relacionados con los actores y las actrices, ¿no? Protagonista, secundario, claro. Pero las que estamos detrás de esto, ¿no? Con nuestro trabajo, Sí, estamos no ahí se os como... reconoce nada. Efectivamente. Entonces estamos ahí peleando y al final, bueno, pues la unión hace la fuerza y esperemos que lo acabemos consiguiendo, que estoy segurísima de que sí. Esperemos que sí. Sí, seguro sí. Pues no sabría decirte así al 100%, pero bueno, imagino, o sea, bueno, pues hay una teoría que dice que las mujeres somos un poco más sensibles que los hombres, ¿no? Y que tenemos como esa cosa psicológica que vemos un poquito más allá, pero bueno, en realidad no creo que sea una cosa del sexo, porque hay directores de casting también con la sensibilidad, o sea, mi socio, por ejemplo, bueno, es mi socio y yo lo conocí siendo mi jefe. Entonces yo he aprendido un montón de él. Entonces, bueno, esto de que la sensibilidad, no sé a contestar de 100%, ¿eh? Pero bueno, no sé. Además es muy curioso porque esta ha sido una profesión muy de hombres. O sea, ahora ya se está igualando un poco más y los equipos técnicos ya están conformados de hombres y mujeres. De hecho, aquí veo mujeres sonidistas y dices, jolines, antes había rodajes que éramos 3 mujeres, ¿sabes? Entonces, no sé, te digo que también está un poco, por lo menos en Ábdice, hay bastantes hombres directores de casting, ¿eh? O sea, quedémonos a lo mejor con lo de la sensibilidad, no sé, pero no sabría contestarte. Es complicada, es complicada. Sí, sí, sí. No, lo que tenemos en El Rey León es que el director, Zenón Recalde, que él es el que abrió El Rey León inicial, claro, están en constante búsqueda de actores y actrices. Ten en cuenta que el Rey León Simba, por ejemplo, el niño, va creciendo. Entonces, te vale en 1 año, 2 años y luego se tienen que buscar otros actores, ¿no? Porque, bueno, o llevan tantos años que los actores se van moviendo a otros musicales o lo que sea. Entonces, Zenón pues nos va preguntando por personajes. O sea, no es haces casting todas las temporadas, ¿no? Zenón, oye, sobre todo con Carlos, porque es íntimo de Carlos, oye, que me hace falta este actor, esta actriz, no sé qué, tal cual. No es lo mismo para nosotros un casting de un musical que un casting de ficción. O sea, el casting de musical, de hecho, antes se hacía la llamada abierta a cuanta más gente mejor y esa cola en la calle de gente que quería hacer el casting les daba publicidad. Entonces yo no sé la cantidad de gente que se pueda presentar ahí, para nosotros a un calvario porque veías a muchísima gente que sabías que no entraban en el perfil. Te hablo de musicales. En ficción, por ejemplo, ahora con el self-tape, lo que haces es que pides un self-tape previo, con lo que ya haces un filtro a casting vas más a tiro hecho. Ya sabes que lo que vas a ver es Diana. O sea, vas a acertar, ¿no? Pero bueno, claro, no es la misma cantidad de actores o actrices para un protagonista que para un episódico. Entonces, depende del proyecto, de los personajes que haya. O sea, nosotros luego sí solemos presentar entre 2 y 4 propuestas, 2, 3 propuestas por personaje, ¿vale? Entonces para eso has tenido que ver a lo mejor, yo qué sé, en casting a lo mejor 5, por decirte. Pero depende mucho del número de personajes. Si tienes una peli que son 2 personajes, va a ser un casting de media mañana, de una mañana. ¿Sabes? Si tienes 20 personajes, le vas a echar un rato. También depende del personaje. Nosotros intentamos mucho, o sea, si son personajes que tampoco tienen muchísimo y que tienen un videobook donde tú puedas ver esos registros, a veces dices, ostras, no voy a hacer venir a la criatura a un casting si lo que le estoy pidiendo, lo que necesitamos, se ve aquí. Que es verdad que hay veces que quieres conocer, sobre todo cuando son protagonistas, al actor o la actriz en persona, porque el casting te va a decir mucho de cómo vas a trabajar con él o con ella, ¿no? La actitud que tiene, pues como escuchas, si le pides una cosa y te la hace, o por el contrario, le pides una cosa y te lo sacas en 10 tomas, eso te dice que en rodaje probablemente haya que trabajar mucho con él y no vaya rápido, ¿no? La mayoría sí, somos autónomos, autónomas. O sea, lo ideal es que te contrate una productora para todas sus producciones, pero hay productoras que sí tienen a sus directores, directoras de casting con las que siempre trabajan. eh,
y aunque sean las mismas o los mismos, te contratan por proyecto. Entonces no, claro, no sé, o bueno, o te contratan por proyecto como autónoma o te dan de alta en ese proyecto en concreto. Nosotros, por ejemplo, somos autónomos. Lo suyo es que la productora con la que trabajas siempre te llame a ti, ¿no? Pero claro, no te van a tener en plantilla todo el año si hacen 2 películas al año que dura a lo mejor el proceso 2 meses, por decirte, con cada proyecto. Pero la mayoría somos autónomos. Bueno, te tengan nómina o seas autónoma. En realidad eso, o sea, no creo que influya el proceso de cómo hacerlo con... O sea, hay productoras que te contratan, de hecho te preguntan qué prefieres, que te contrate, que te dé de alta o eres autónoma. Hay otras que dan por sentado que eres, o sea, que tienes que ser autónoma, hay otras que te contratan, cada productora tiene una forma de trabajar. Nosotros ya te digo, o sea, el 98% nos piden factura como autónomos. Y entonces ya lo que hacen, independientemente de la manera en la que te contraten, es que te llaman y te hacen llegar efectivamente un guión y ya te pones a trabajar. Igual que la forma de contratar cada productora es un mundo, la forma de trabajar también. Lo que te he dicho antes, hay producciones en las que tienes mucho acceso al director o a la directora y tienes mucha oportunidad de defender tus propuestas y hay otras que no. O por ejemplo en publicidad. Te estoy hablando mayoritariamente de ficción, ¿eh? Que luego cada disciplina es un mundo. En publicidad, por ejemplo, no tienes acceso al director o a la directora y tienes que pasar 5.000 filtros porque está la agencia, está la productora, está el cliente, le tiene que gustar eso a todo el mundo, pero cuanta más gente opina, más difícil es. Entonces, bueno, pero lo normal es eso, que te contacten, hablas la forma de contratación, factura, con alta, lo que sea, y ya luego te hacen llegar un guión en el periodo de preproducción y ya te incorporas y al lío. No, desgraciadamente todavía no hay ningún convenio salarial. O sea, App dice, hombre, peleas, o sea, queremos todos que haya unos sueldos dignos, ¿no? Lo que pasa que, bueno, mm, cada uno tiene, por decirlo de alguna manera, por ejemplo, no van a cobrar lo mismo Eva y Yolanda, que son las Sí. number one del casting, que alguien que acaba de empezar, obviamente, ¿no? Pero no hay ningún convenio. Estaría muy bien que lo hubiese, ¿eh? Estaría muy bien. No está ahora mismo así tan planteado en Apdice como hacer un convenio para nuestros salarios, como por ejemplo en la Unión de Actores. La Unión de Actores sí lo tiene. Entonces, de hecho, tú como profesional del casting, un poco para fomentar que haya unos salarios dignos de cara a los actores o las actrices, si están pagando una producción al mundo artístico por debajo del convenio, intentas no o pelear con ello o no lo coges porque dices, ostras, es que a mí esto me va a costar la vida, nadie va a entrar por debajo del convenio. Los representantes además tienen ahí una buena lucha muy lógica y que el mundo del casting apoyamos, pero bueno, imagino que en algún momento habrá, ¿eh? A ver, las tarifas más o menos están bastante claras y ¿no? Están bastante unificadas, pero convenio como tal no hay. Nosotros, a ver, el self-tape lo llevábamos a cabo antes de la pandemia porque trabajamos una serie que se llamaba Centro Médico que pasaban ahí entre 30 y 45 personajes a la semana, que eso, pues imagínate, por cada personaje teníamos que presentar entre mínimo tres propuestas, o sea, ya había gente, ciento y pico personas por semana, actores y actrices. Entonces, ¿qué pasa? Que Madrid se nos quedó pequeño. Entonces empezamos a abrir un poco frontera en otras comunidades autónomas, ¿no? ¿Qué pasa? Que para gente que venía a hacer un día de rodaje, que tenía una sesión, no les ibas a hacer venir a hacer una prueba, porque había mucha gente, sobre todo al principio, que no tenía tanta experiencia, entonces sí necesitabas verlos en casting. Entonces empezamos a pedir self-tapes. Entonces se convirtió para nosotros en una cosa, en el pan de cada día a la hora de hacer un casting, el self-tape. Vino la pandemia, con el COVID se empezó a hacer mucho self-tape, eh, porque claro, podías hacer casting presenciales, pero había mucho miedo, o había una partida que iba, o sea, destinada a hacer, ¿cómo se llamaban? Antígenos. Sí. Ahí en la sala de casting, y aquí era un coñazo tremendo. Entonces, bueno, yo creo que ha venido para quedarse. Entonces, ¿a nosotros qué nos pasa? Que por un lado
ya hay, como decía antes, en producciones que se establece como un filtro previo. Entonces, es verdad que para nosotros es más trabajo porque tienes que ver a más gente, ¿no? Al final, y dices, pues a lo mejor pido 7 self-tapes para este personaje y voy a ver en casting a 4 o a 5. Bueno, pero también tienes acceso a ver a más gente, que para nuestro trabajo está muy bien. Entonces, de tal manera que tú llegas a la sala de casting y vas ya a tiro hecho. Entonces, bueno, tiene sus pros y sus contras, como todo. O sea, a mí es verdad que me gusta mucho más hacer un casting en directo que un self-tape. Y para los actores y para las actrices normalmente también, porque no tienen un feedback directo. Nosotros si ves un self-tape que te gusta mucho y tal, pero hay algo que no te encaja, oye, mira, vuélvete a grabar, pero en vez de así, hazlo así. O una actriz que conoces dices, es que lo he entendido totalmente al revés, es que esto es una cosa más así, más así, vuélvete a grabar. Pero muchas veces no tenemos ese tiempo, ¿no? Entonces no te vale esa prueba y dices, venga, vale, pues ya está. ¿Qué pasaría en una sala de casting? Que tú dirías, maravillosa tu propuesta, pero vamos a hacerla por aquí. Entonces, bueno, es verdad que a veces, bueno, descartas a personas inicialmente para los personajes que en una sala de casting igual sí que te daría tiempo y lugar a trabajarlo por otro lado, ¿no? Pero bueno, también tenemos acceso a ver a más personas, ¿no? Entonces, a mí me parece una cosa bastante útil, ¿eh? O sea, a nosotros nos está yendo bien con el self-tape. Y luego, bueno, que te ahorras eso, sobre todo cuando hay gente que vive lejos, que vive fuera de Madrid, y dices, oye, hagamos un self-tape, no te vas a venir aquí a hacer una prueba. Sobre todo gente que tú conoces y que sabes que te va a hacer un buen self-tape, porque ya conoces su calidad actoral, les grábate un self-tape y me lo mandas. Y ya está. Y no te vienes desde, ¿no? Yo creo que son más pros que contras. Si le preguntas a los actores y a las actrices, pues a muchos les parece un coñazo. Porque entre que me iluminas, te grabas 25 tomas, uy, esta me gusta, pero es que esta otra también me gusta, uy, es que tal, uy, es que a ver cuál mando. Se lo tienen que hacer con una réplica, con alguien que les dé la réplica, para que nosotros podamos ver la escucha. De repente, bueno, en pandemia, claro, ¿cómo lo hacían en pandemia? Si tú vivías sola, ¿cómo lo hacías? Entonces, bueno, se lo hacían con una videollamada, se ponían aquí el ordenador para que fuese, ¿no? Para tener esa réplica. Había gente que se grababa la contestación y se la iba dando, que eso no tiene mucho sentido, pero bueno. Entonces, bueno, es verdad que tú a un actor o una actriz le preguntas y el self-tape, pues bueno, pues es un poco coñazo para ellas y para ellos. Pero bueno, también tienen acceso también a más castings por esto mismo que te estoy diciendo, porque al final es un filtro previo y puedes ver a más personas. Entonces ha venido para quedarse el self-tape. Y en nuestra opinión es que a nosotros nos sirve bastante, nos facilita. Pues espero que evolucione muy bien. Hombre, ha ido evolucionando con el paso de los años. O sea, antes no existía la figura de la dirección de casting. Antes, pues es verdad que era un número muchísimo más reducido de actores o actrices, ¿no? Entonces al final eran los mismos, las mismas. Entonces, bueno, pues hacía una producción y llamaban a los 4 que se dedicaban a esto. ¿Qué pasa? Que ha ido cobrando cada vez, joder, más con el boom que hay ahora. O sea, ahora mismo es imposible tener un control de todos los actores y actrices que hay en España. O sea, es brutal de repente un representante nuevo. Hola, no sé qué, tal. Mira mi cartera, soy nuevo, tal. Miras la cartera y dices, Dios mío, conozco al 20%. O ahí es que no conozco prácticamente a nadie aquí. Porque o sea, hay muchísimas escuelas, muchísima formación, muchísima. O sea, es imposible tener el control absoluto. Entonces, ¿qué pasa? Que creo que es una figura que se ha ido creando por la necesidad del crecimiento de la industria. Entonces, bueno, se ha ido dando importancia poco a poco. Y cada vez más. Entonces, con esto que te digo, por ejemplo, de que lo reconozca la academia, pues es un ejemplo de que iría evolucionando a mejor hacia un reconocimiento mayor. Entonces, bueno, yo espero que vaya para arriba. Por ejemplo, en Estados Unidos tiene una manera muy diferente de trabajar, o en Latinoamérica, con lo que respecta a la dirección de casting, ¿no? Entonces, bueno, yo espero que vayamos evolucionando siempre a mejor y ya está. Abdice tiene proyectos de futuro, por ejemplo, para remar todos en la misma dirección.
ahora mismo cada director de casting, cada directora de casting tenemos nuestra base de datos a nuestra manera. O sea, hay algunos que tienen una FTP enorme, otros que tienen pues una base de datos más manual, ¿no? Entonces lo que se está, por ejemplo, planteando es hacer, pues como en Inglaterra, una base de datos, un programa que se llama Spotlight, que es donde están metidos ahí todos los profesionales, ¿no? Entonces tú quieres buscar actores o actrices y todos tienen, todo el que se ha inscrito en esa base de datos, tienen la misma posibilidad de acceso, ¿no? Entonces tú dices, actriz rubia de 35 años con los ojos verdes. Pues te van a salir todas las actrices rubias de 35 años con los ojos verdes. Independientemente que tenga representante o no. Que es verdad que con representante accedes de manera más fácil a los castings porque son los primeros que se enteran de todo y porque a nosotros nos facilita mucho el trabajo. Entonces, si tú no tienes representante y te metes en esta base de datos en la que unánime para todos los profesionales del casting, vas a tener las mismas posibilidades de trabajar que aquel que tiene representante, el representante top de moda, ¿sabes? Y para nosotros va a ser muchísimo más cómodo. O sea, nosotros, Carlos y yo, al final somos una empresa pequeña, una empresa artesanal, nos vamos haciendo nuestra base de datos y tal. Bueno, pues ahí vamos, pero pensar en tener al final, ¿no? Tenerlo todo más profesionalizado y que todos tengamos acceso a lo mismo, pues bueno, este es un ejemplo, ¿eh? Pero bueno, yo creo que cada vez va cobrando más importancia por la necesidad que hay del crecimiento de la industria. Por lo menos con el boom que hay ahora, que no sé hasta cuándo, o sea, que esto solo puede o tirar para adelante o estancarse, y si se estanca estamos todos jodidos. pero bueno, va creciendo con los años. O sea, por ejemplo, esto no tiene nada que ver con el casting de talento, pero la figuración, por ejemplo, que es casting de figuración y pequeñas partes, o sea, esto es otra cosa que ha ido creciendo. O sea, figuración, esto antes eran los últimos monos y poco a poco, pues oye, pues se va profesionalizando. O sea, antes se les pagaba en mano 28 euros el día, terminaba la jornada, una cola ahí, se iba dando el dinero a la gente. No, bueno, tiene su alta de seguridad social, tiene su sindicato, tiene sus derechos, ¿no? Entonces yo creo que en general la industria va avanzando y la figura de la dirección de casting cada vez se va reconociendo más y va cobrando importancia. Porque es que tú ponte a hacer una serie sin que te haga falta muchísimo reparto, sin dirección de casting, es un poco marrón. Entonces bueno, esperemos que vaya profesionalizándose aún más de una manera sana.